Traumotorácico. La traqueostomía quirúrgica se realiza en, a ver, para esto debes saber, ¿ustedes recuerdan la marca de celulares HTC? HTC. Hay una marca de celulares HTC, hioides, y si no recuerdas, apréndetelo, tiroides y cricoides. Trauma torácico, el trauma en general, hioides, tiroides, cricoides. Hioides, el hioides es un hueso en forma de herradura, tú lo vas a ver en la tomografía, herradura. El tiroides tiene esta forma y el cricoides es redondo. El cricoides es el primer cartílago en general completo de la tráquea, porque la tráquea tiene en forma de D, una parte que es puro cartílago y la zona de atrás muscular, porque cuando tú respiras, hace esto de acá, ¿no? El músculo de atrás se expande, pero el cricoides es rígido, ahí nada más están las cuerdas vocales. Esa es la importancia del cricoides. HTC, hioides, tiroides, cricoides. ¿Qué característica tiene el hioides? Que el hioides es el único hueso que no está unido a una articulación. El hioides es un hueso unido a músculo, entonces, en general, yo voy a tener los rombos, ¿no? O los triángulos del cuello. Dentro de esos triángulos, si yo tengo, a ver, vamos a dibujarlo acá, brevemente. No es tema de hoy, pero vamos a hacerlo así. Tengo acá la clavícula. Yo trazo una línea. Entonces, ese es el hioides. Lo trazo hacia acá. Voy a tener así, perdón. Así, así. Voy a tener esto de acá. Igual acá, ¿no? Así, acá. Voy a tener esto de acá. Es el mentón. Entonces, yo voy a tener el hioides, voy a tener la escotadura yugular, voy a tener la clavícula, el esternocleidomastoideo, es este músculo esternocleidomastoideo. Entonces, cuando yo volteo el cuello, yo voy a tener acá, en esta zona arriba, el hioides. Volteo el cuello, veo el esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo me va a diferenciar dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Hasta ahí estamos perfectos. Triángulo anterior y triángulo posterior. Si yo paso un músculo perpendicular, es decir, un músculo que corta en dos el esternocleidomastoideo, es decir, el homohioideo, voy a tener 4 triángulos, 2 anteriores y 2 posteriores. Entonces, M de medio, voy a tener M de muscular. Pregunta, si esta es la subclavia, por acá pasa la subclavia, ¿cómo se va a llamar este triángulo? El triángulo subclavio. Pregunta, ¿qué hay bien cercano a esta zona que palpa? C4, carotidio. Y en esta zona posterior, occipital. Occipital. ¿Ok? Occipital. Entonces, acá yo voy a formar otro triángulo, que es el que hay acá, mentón, submentoniano. Submentoniano. Acá tengo el músculo digástrico, por lo tanto es el triángulo digástrico. Y se acabaron los triángulos. Tengo otros. Farabeuf, Pirogov y Becklarf. Farabeuf, Pirogov y Becklarf. Son triángulos que lo vas a ver en anatomía. ¿Te sirven ahorita? No. El troncotiro bicérvico, cérvico escapular, ese triángulo de Farabeuf y qué pasa y por ahí, no te va a servir. Para términos prácticos, eso lo ven los cirujanos, para términos prácticos, estos son los triángulos que te van a servir a ti para saber cuál es la localización y cuáles son los triángulos en general. ¿Y por qué te he dado esta introducción? Porque, a ver, otra cosa, el esternocleidomastoideo me va a dar un pilar anterior y un pilar posterior. 2 pilares me va a dar. Si te das cuenta, cuando yo volteo, agarro el esternocleidomastoideo y tengo un pilar anterior, unos fascículos anteriores y unos posteriores, acá hay un triángulo. Este triángulo se llama de Sedilot. Tú volteas, palpas este triángulo, metes el catéter, metes el CBC. En el triángulo de Sedilot van los catéteres. El catéter venoso central, por si acaso. Idealmente en el lado derecho, por la característica que está, la forma de la subclavia, más cercano, más rápido ingresa. Entonces, recapitulando, si yo tengo el hioides, yo tengo acá el tiroides, la tiroides, en forma de escudo, el tiroides en griego es escudo, yo voy a tener ciertos músculos. Yo voy a formar esta. Los músculos son sencillos, no te rayan de lo que es. Yo voy a tener externo,
tiroideo externo, perdón, vamos a dibujarlo así, espero me entiendas. Ya, vamos a borrar esto para no rayarnos. Ya, es así y así. Entonces yo tengo la tiroides externo del esternón al tiroides externo tiroideo. Y voy a tener otro que es del ioides al esternón. Externo, ioideo, externo, ioideo. Fácil, facilito. Ioides, tiroides. Del esternón al tiroides, externo, tiroideo. Y tengo ioides al esternón, externo, ioideo. ¿Qué se forma acá? Un rombo. Se forma un rombo entre el externo tiroideo, entre el externo ioideo, y este rombo se llama el rombo de la traqueostomía. Todo este floro para decirte que está entre tercer y cuarto anillo traqueal. Esa es la respuesta, ¿ya? Entre el tercer y cuarto anillo. La membrana cricotiroidea, el cricoides debe estar por esta zona, acá hay una membrana. Lo ideal no es perforar esa membrana, porque si tú lesionas y no sabes mucho, se te va, puedes lesionar, ¿qué cosa? Las cuerdas vocales, ¿no? Y esa es la diferencia entre traqueostomía, traqueotomía y cricotirotomía, el término que se utiliza en general en cirugía, ¿no? Pero debes recordar que la traqueostomía, ostoma es boca, traqueostomía, o sea, a un corte y coloca una cánula pegada hacia la piel. Esa es traqueostomía. ¿Qué es traqueotomía? Corto, hago lo que tengo que hacer y cierro. Traqueotomía, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nivel se realiza la traqueostomía en el rombo de la traqueostomía? A nivel del tercer, cuarto anillo traqueal. Lógicamente, ya viste los triángulos y hay cierta estructura, ¿no? Que debes ver. ¿Qué hay a nivel del triángulo muscular que está al medio en el triángulo anterior? El rombo, la traqueostomía. ¿Qué hay a nivel del triángulo subclavio? La subclavia, lógicamente. Por ahí pasa la primera costilla, tubérculo de Lisfranc, escaleno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay a nivel del triángulo carotidio? La carótida. Y a nivel del triángulo occipital, obviamente nada importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Y acá, a nivel del sumentoniano, conducto de Wharton. Y nervios, ¿no? Facial, lingual, etcétera. Pero, ¿qué quiero que te lleves como concepto? Que existen ciertos triángulos, son como 9 triángulos, la verdad, ¿ya? Pero lo más importante son el triángulo, el rombo de la traqueostomía, a qué nivel está la traqueostomía, qué es el triángulo carotidio y más o menos cuáles son los más sencillos. La traqueostomía sí se realiza en la membrana crico. En la membrana, a nivel de la membrana, lo que vas a realizar sí se puede realizar, pero tiene otro término. Si tú le das la traqueostomía es porque estás traspasando tráquea. Pero ¿qué pasa si no llego a la tráquea? Si no llego a la membrana cricotiroidea. Entonces estoy haciendo una cricostomía. Entonces estoy pasando la membrana cricotiroidea. No estoy agarrando tráquea, sino a nivel de cricoides. ¿Cuál es el problema? Que a nivel de cricoides está, ¿qué cosa? Las cuerdas vocales. Entonces, está descrito en el ATLS, pero no es lo ideal. Lo ideal es a nivel del tercer, cuarto anillo, ¿no? Que se debería realizar. Para términos prácticos, manzana de Adán, escotadura yugular, a la mitad. Acá está. Términos prácticos, manzana de Adán, escotadura yugular, a la mitad. Ahí haces tu traqueostomía. Niño de 5 años politraumatizado que necesitó una traqueostomía por un periodo de 6 meses. ¿Cuál es la complicación más probable al retirarle la cánula de traqueostomía? No, estenosis traqueal. No es fístula. La fístula traqueoesofágica es un poco más compleja, ya, la verdad. También se puede ver, pero no es tan frecuente como la estenosis traqueal. ¿Por qué? La estenosis traqueal, normalmente el paciente, a ver, la intubación en general, ya tiene ciertos periodos, no hay un consenso, pero intubación prolongada en general es más de 21 días, ¿ok? Más de 21 días. Pasados estos 21 días, el paciente debería ir a traqueostomía. Entonces, cuando yo tengo una intubación prolongada, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener la tráquea y en esta zona entra la cánula. Entra la cánula, o bueno,
entra el tubo, ¿no? Endotraqueal. Ese tubo endotraqueal, para que no fugue el aire, tiene un CAF. El CAF es un globo que se infla. Pero ¿qué pasa con este CAF? Como tiene mucho tiempo insuflado, necrosa las paredes de la tráquea. Y esa necrosis va a ser una hiperplasia y va a producir una estenosis traqueal. Cuando esto se produce durante mucho tiempo, podría terminar en una fístula traqueosofágica, pero antes que la fístula, se va a producir una estenosis traqueal. ¿Ya? Por si acaso, esa es la complicación más frecuente. Paciente que llega a emergencia con dificultad respiratoria. Al examen se encuentra herida por arma blanca a nivel subescapular izquierdo. Se hace el diagnóstico de hemoneumotórax. ¿Cuál es el procedimiento indicado? Yo tengo que pensar en 6 cosas, y eso siempre lo he descrito. Yo utilizo esta mnemotecnia HOT, NENA. Trauma torácico, HOT, NENA. HD, hemotórax. O de obstrucción de vía aérea. T de taponamiento cardíaco. T de tórax inestable. NE, neumotórax, puede ser abierto, simple, y NA, neumo a tensión. Entonces, cuando vamos, ustedes que van a ser internos y bueno, sean residentes, o lo que sean de cirugía o en general de clínica, cuando tenemos un trauma torácico, en general yo tengo que pensar las 6 características, las 6 patologías más frecuentes de trauma torácico, y en mi cabeza, mientras voy yendo a shock trauma o me llaman atópico, en mi cabeza va hot nena, neumotórax, obstrucción de vía aérea, taponamiento cardíaco, tórax inestable, neumotórax simple, cerrado, ¿no? O neumotórax a tensión. En eso debo pensar. Normalmente va uno con otro, va el hemoneumotórax, ¿no? O tórax inestable con contusión pulmonar, o taponamiento cardíaco con algo más. Es bien difícil que tú encuentres algo puro. Si es un paciente acuchillado, obviamente vas a encontrar una sola cosa, ¿no? Pero normalmente viene juntas. Entonces, en este paciente yo voy a tener un neumotórax. Yo voy a tener, vamos a salir un ratito de acá. Vamos a agregar una brevemente, una diapositiva. Ya. Entonces yo voy a tener hemotórax, obstrucción de vía aérea, taponamiento cardíaco, tórax inestable y neumotórax. Yo voy a tener lo que es aire, voy a tener lo que es líquido y voy a tener lo que es sangre en general. Aire, líquido y sangre. Entonces, yo voy a tener a la cabeza la pleura. La pleura, vamos a ponerlo acá abajo, la pleura yo voy a tener pleura parietal y pleura visceral. ¿Ya? P de pain, duele. Esta pleura de pain, duele, ¿no? Es la pleura parietal, pain, sin T, eso es pintar. PB o V, PB, vagal, una reacción vagal. La pleura visceral me va a dar una reacción vagal. La pleura tiene 5 capas, embriológicamente. ¿Y cuáles son? Yo me acuerdo esta mnemotecnia Mabel. Fácil. Mabel. M de mesotelio. Perdón, acá es Mabel con V. AB, avascular. Es una capa avascular. Avascular. EL, capa elástica. F, fascia. Y planos profundos. Esas son las 5 capas de la pleura. Es decir, la pleura parietal tiene 5 capas y la pleura visceral tiene 5 capas. Ambas tienen mesotelio, ambas tienen capa vascular, ambas tienen capa elástica. ¿Cuál es la diferencia? Que la fascia se envuelve y te va a dar en la pleura visceral las cisuras, mientras que la pleura parietal no. Y la fascia es el revestimiento o recubre todo lo que es la caja torácica. Cuando llega al cuello, tiene nombre y apellido. En cuello se llama fascia de Simpson. ¿Por qué es importante? Porque los pulmones no llegan acá. Los pulmones llegan casi hasta el cuello, increíblemente. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una expansión del pulmón, y eso lo puedes ver en una toracotomía, insuflan hasta la cúpula, van casi al cuello, hasta acá llegan. Porque hay una apertura, hay una comunicación entre esta fascia de la pleura parietal. ¿Ya? Ahora, cuando yo abro el pecho,
bajo el pulmón. ¿Por qué? Porque ambas pleuras en la zona anterior también se unen. Es decir, el pulmón derecho e izquierdo se unen. Cuando tú tomas aire, haces una inspiración, va botando. Inspiras, insuflan a nivel de T3, T2, T3, T4, en esta zona las pleuras se unen. Por eso es que cuando haces una esternotomía o aperturas, se bajan los pulmones, ¿no? Le dices, dale apnea. Se desinflan los pulmones, aperturas, para no llevarte la pleura, evidentemente. Pero esas son las capas. Ahora tú dirás, ¿y por qué tanto floro? ¿Cuál es la importancia? Ah, por el mesotelio. La capa del más importante es la mesotelial. Es una capa que tiene unas fenestras que te va a permitir, pregunta, cuando yo tengo, ¿qué es más frecuente? ¿Que el líquido del abdomen vaya a pulmón o del pulmón al abdomen? Es más frecuente que si yo tengo líquido en el abdomen, haga un compromiso en pulmón o del pulmón al abdomen. ¿Qué sería más frecuente para ustedes? Normalmente cuando yo tengo un compromiso de pulmón, no afecta el abdomen, pero cuando tengo una irritación del abdomen, del diafragma, puede darme un compromiso pulmonar, por si acaso. Eso es más frecuente, ¿ok? Para que tengan, ajá, del abdomen a pulmón. Ahora, pregunta. En la pleura se llama mesotelio. ¿Cuál es la capa del corazón mesotelial? El pericardio. ¿Cuál es la capa del abdomen? ¿No? El abdomen también tiene su mesotelio, por si acaso. Entonces, este mesotelio va a secretar, ya va a secretar sustancias, ¿no? Que evitan que se produzca la fibrina, mejor dicho, ya que se produzca la fibrina. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú lesionas este mesotelio, se produce más fibrina. Por lo tanto, ¿no? Tiene fibrinógeno, mejor dicho. Esta capa de mesotelio tiene fibrinógeno. Por lo tanto, cuando tú operas abdomen, lesionas este mesotelio en el abdomen, disminuye el fibrinógeno, ¿qué va a pasar? Adherencias. Adherencias. Es igual en abdomen, igual en corazón, igual en abdomen, en pulmón. ¿Ok? Y ese mesotelio tiene unas fenestras y es uno de los 6 puntos fisiopatológicos, porque son 6 también, para el derrame pleural. Entonces, regresando al tema, ya yo sabiendo cuál es la característica de la pleura, yo voy a tener aire, yo voy a tener el tórax y voy a tener el pulmón colapsado. A eso se le llama muñón, muñón de colapso. Todo esto es aire, todo esto es aire. Yo voy a tener, hay muchas clasificaciones, pero lo que quiero que te lleves es la del examen. Como te dije, lo más rentable, tú no eres cirujano, no tiene sentido que la sepas. Yo voy a tener neumotórax leve, moderado y severo. Leve menos de 20%, moderado de 20 a 40% y severo más de 40%. Es verdad, existe 15%, 30%, 70% para los cirujanos. Para términos prácticos, menos de 20%, de 20 a 40 y más de 40. Entonces, acá es fácil. Aire. Perdón, en aire. ¿Cuál es el síntoma predominante que me va a indicar que debo hacer algo? La disnea. La disnea. Ojo. Y luego el porcentaje. ¿Por qué quiere decir esto? Porque esto es fácil. En neumotórax, moderado y severo, pongo DREN. Siempre. Siempre voy a poner DREN. Pero en leve depende. ¿Depende de qué? ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tiene síntomas, DREN. Si no tiene síntomas, observo. Y oxígeno. ¿Sabes por qué le ponen oxígeno al neumotórax? Porque desplaza el nitrógeno. Entonces, el porcentaje de absorción del neumotórax es si 1% en un día. Es decir, si yo tengo un neumotórax del 15%, ¿en cuánto tiempo se absorbe? En 15 días. Pero si yo le pongo oxígeno, esto se multiplica por 3. Es decir, si yo le pongo oxígeno, desplaza el nitrógeno y un neumotórax del 15% se absorbe ¿en cuánto? En 5 días. Por eso le pones oxígeno alto volumen, máscara de reservorio. ¿Ok? Entonces, te pongo un caso. Paciente acuchillado con un neumotórax, un trauma torácico cerrado con un neumotórax del 15% y el paciente está tranquilo, ¿qué haces? Lo observo. Le tomo placa control y voy observando, mirando si es que amerita o no más adelante. 6 horas. Placa control, 12 horas.
Pregunta, ¿qué pasa si tengo un paciente con un neumotórax del 19%, pero tiene disnea? Le pongo DREN. Entonces, quiero que te lleves, ese es un concepto claro y refuerzo esto con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente que preguntan en todo tórax. Neumotórax, hemotórax, eso lo tienes que dominar al derecho y al revés, más que todo lo que hemos visto anteriormente. Esas son preguntas puntuales. Si te vienen 5 preguntas, te aseguro que 4 van a ser de trauma. Entonces, en aire, neumotórax, ¿cuándo pongo DREN? Cuando es moderado severo. ¿Y leve qué hago? Cuando tiene síntomas, por si acaso. Así de simple. Listo. Eso es neumotórax. Así de simple, fácil. Ahora, ¿qué pasa con el líquido? El líquido en general, vamos a ponerlo por acá. Yo voy a tener las vértebras del tórax que se llaman dorsales. ¿Ok? Dorsales. ¿A qué me suena dorsales? Dorsales. 12. El tórax tiene una capacidad de 3 litros. No estoy hablando de capacidad vital, capacidad funcional, capacidad vital forzada. No. Estoy hablando de que si yo me lleno de líquido un tórax, entran 3 litros en el derecho y 3 litros en el izquierdo, por si acaso. Si tú haces la división de 3 litros, que es 3.000 mililitros, entre 12, ¿cuánto me sale? 250 mililitros por cada espacio intercostal o por cada vértebra. Ahora, si yo lo llevo ya al más tecnicismo, un seno, 2 senos. ¿Qué me va a formar el seno costofrénico? El borde de la costilla. Normalmente se dice que 2 senos son la puntita, es decir, para términos prácticos, la punta, solo la punta, se va a llenar, con 150 mililitros. Es decir, un seno es 75, 2 senos, 75. Es decir, la punta se llena con 150 mililitros en la radiografía AP o PA. Pero en la lateral se llena con 175 mililitros. Y esos son términos muy técnicos, pero de todas maneras para que lo sepas. Y el diafragma depende. Para los clínicos y los cirujanos es diferente, curiosamente, pero se llena con un promedio de 350 mililitros a 500 mililitros, por si acaso. Te lo pongo con otro color para diferenciarlo. ¿Con cuánto aparece la disnea? ¿Con cuánto aparece la disnea? Basta 300 mililitros aproximadamente, ya para que aparezca la disnea. Algunos dicen 350, que vendría a ser el diafragma, efectivamente. Vamos a poner lo que dice la literatura. 350, para términos prácticos, aparece la disnea. Ahora, cuando tiene menos de 400 mililitros, ¿no? Es un transudado, se absorbe en un mes. ¿Qué es lo que más le molesta al paciente con derrame? La disnea. Entonces, en el líquido, ¿yo qué voy a tener? Criterios de Lai. Hay criterios objetivos para hacer una toracocentesis, una radiografía de tórax con un compromiso unilateral sin diagnóstico más de 1 centímetro, un paraneumónico con más de 5 centímetros de derrame, por ejemplo, un cáncer con más de 1 centímetro en la radiografía, un derrame bilateral atípico, con fiebre, por ejemplo, toracocentesis diagnóstica. Entonces yo voy a hacer mis criterios del año. Y de acuerdo a eso, voy a poner el DREN. ¿Por qué? Viene la señora con un derrame de 3 litros, por ejemplo, pero viene tranquila. Depende, entonces. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Esa es la pregunta. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? La señora que te viene a la emergencia a las 3 de la mañana con un derrame masivo y tiene síntomas, le pongo DREN. Pero si la paciente viene, está tranquila, tiene un mes con eso, el mediastino congelado y se congela por la inflamación ganglionar, puede ser cáncer o tuberculosis dependiendo de la edad, no tiene síntomas, tóraco-diagnóstica o tóraco-evacuatoria. Mira, líquido va a depender. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas. Si tiene síntomas, colocas DREN. Si no tiene síntomas, toracocentesis diagnóstica o evacuatoria. Sangre o hemotórax. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, ¿a qué le llamas hematuria? Hematuria macroscópica o hematuria en general cuando tengo más de 20 células, ¿no? En el examen de orina es igual. Cuando yo hablo de que con cuánto se pinta, se tiñe de rojo,
el líquido pleural y no ese hemotórax, basta el 5% nada más. Si yo, basta el 5% del hematocrito en sangre para que el líquido pleural se pinte rojo y no ese hemotórax. ¿A qué le llamo hemotórax? Mayor o igual al 50% del hematocrito en sangre, pero en el líquido pleural. Y coagula, tú aspiras, no lo vas a mandar a hacer un AGA, no lo vas a mandar a laboratorio, aspiro, lo dejo un rato, volteo, coagula. Si no coagula, debe ser cáncer. Si coagula, es hemotórax. Pregunta, ¿cuándo dreno? Siempre. Facilito. El hemotórax le pones dren siempre, porque si no se vuelve un empiema, hace fístula y el paciente se puede morir, se infecta. Siempre, por si acaso. Ahora, pregunta, pongo dren en el aire, me olvido de eso. Líquido, ¿cuánto voy a drenar? ¿Tú te acuerdas a qué le llamo, cuánto entraba en un pulmón? 3 litros, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad? 1500. A eso se le llama masivo. ¿Tú te acuerdas de la clasificación de la hemorragia y el shock? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 de acuerdo al porcentaje. Estadio grado 3, 1500. Sangrado, 1500. Por lo tanto, ¿cuánto voy a drenar de líquido en un paciente cuando coloco un dren? Entre 500 a 1500. No más. ¿Por qué? Porque si no me hace un edema por reexpansión, que es un tipo de síndrome de estrés respiratorio agudo. Edema por reexpansión. No se debería drenar más de 1500. Pero en hemotórax no. En hemotórax yo pongo un dren y dreno todo. La pregunta es, ¿cuándo se opera? Fácil. Cuando es más de 1500 o más de 200 por hora por 3 a 4 horas. Obviamente no voy a esperar tanto. A la segunda hora yo veo que sangra 300, 400, lo meto a sala. Lo meto a sala de operaciones y lo opero. Entonces, aire, cuando pones dren, neumotórax moderado, severo. Y si es leve, depende. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas. Si tiene síntomas, va a dren. Si no tiene síntomas, observas. En líquido, depende. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas. Si tiene síntomas, pones dren. Si no tiene síntomas, ¿qué es lo que hago? Observo, ¿no? Otra cosa en tesis evacuatoria o diagnóstica. Sangre, siempre pones dren. Siempre. Siempre vas a tener que poner un dren. ¿Y cuándo lo operas? Más de 1500 de golpe con las primeras horas o más de 200 por hora por 3 horas o 3 a 4 horas aproximadamente. ¿Ok? He puesto esto para hacer una revisión rápida, importante, porque sí necesito que aprendas esto. Eso es lo que más viene en trauma, en tórax en general.